Instituto Nacional Electoral sigue bajo la lupa, y es que el tema de los bots, las granjas de bots, la denuncia que presentaron ante el mismo Consejo General por parte de Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, y el compañero Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, son del conocimiento público. Pero ¿qué cree? No pueden hacer nada. Y por 3 pesos quitaron candidaturas. Bueno, son las, ¿cómo llamarle? Son las ambivalencias de un Instituto Nacional Electoral que pide a gritos una renovación total también. De hecho, en la reforma político-electoral va el INE. De 11 van a quedar 9 y van a ser electos por el pueblo. Esa es la propuesta. Si pasa en este periodo, que yo no creo que vaya a pasar en este periodo, sino que va a esperar tiempos más adecuados, que sería después de la elección del 2 de junio, entonces creo que se vienen los cambios, no solo al Poder Judicial. La reforma político-electoral toca al INE para convertirlo en el Instituto Nacional de Consulta, de Encuestas y Elecciones, el INEC. Entonces, piden a gritos que por favor los cambien ya. Se presentó la petición en su momento ante ante el propio Consejo General, y les dieron todos los datos, todos los datos. Aquí está cuánto gastan por semana, gastan $1 millón, es una campaña negra, es una campaña sucia, y bueno, ellos nada más se limitaron a decir, ¿en serio? ¿A poco gastan tanto dinero? Pues así de ese vuelo, o sea, como que hasta como que en tono de burla. No pueden hacer nada, según dijo una de las integrantes de ese clan. Ahora, Morena, por ejemplo, específicamente ya presentó 2 quejas en donde, entre otras cosas, denunció la afectación al voto libre e informado y calumnia por los hashtags narcopresidente AMLO, narcogobierno AMLO, entre otros, muchos. Esas quejas ya fueron admitidas y se encuentran en una etapa de investigación preliminar y ya se están haciendo requerimientos a la plataforma X. Se les está preguntando si conocen quién administra las diferentes cuentas que fueron denunciadas, si los hashtags denunciados fueron difundidos como propaganda pagada y, en su caso, quién la pagó, el monto de la contraprestación, el periodo de esta contraprestación y que también, si existe, se remita el contrato. Si se puede constatar que efectivamente esta propaganda fue pagada, o esto sí es propaganda incluso, pues ahí entra el ámbito de fiscalización y se tendrá también que sumar todos estos montos. Así es que, desde mi punto de vista, ya tenemos los mecanismos para poder atender este tipo de cuestiones y no tenemos ni una estructura ni la facultad para constituir una mesa como la que se nos está proponiendo de análisis y hacer requerimientos a diferentes plataformas o redes sociodigitales. No tenemos una estructura adicional que investigue, verifique y constate la existencia de este tipo de campañas, en su caso calumniosas, y más allá, o por lo menos no la tenemos más allá de lo que ya la constituye la estructura de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que actúa cuando se presenta una queja en concreto, como en estos ejemplos que puse. No existe una base legal para que el Instituto Nacional Electoral identifique, analice o estudie el fenómeno de granjas de bots. Es un mecanismo que no tenemos regulado. Luego, pues por eso se nos acusa, si hacemos una cuestión como de esta índole, de que queremos legislar, que queremos usurpar el lugar de los legisladores. Esto no lo tenemos normado y por lo tanto no podemos constituir una mesa de esta índole. Además, por el propio título del proyecto de acuerdo, parece que el objeto primordial que se está buscando no es sancionar, a la mejor administrativamente, en caso de que detectemos estos fenómenos, sino más bien exponer públicamente a quienes están detrás de estas cuentas, lo cual desde luego trasciende las facultades del Instituto Nacional Electoral. Por ese motivo yo no compartiría este proyecto de acuerdo. Gracias. Pues nunca lo iba a compartir, porque esa es la situación que ellos quieren. Esa es la partida, es bajo el criterio que ellos establecen por qué no actúan. No saben quiénes son los que tienen estas granjas de bots, que no comparten el proyecto. Mire usted, aquí está Claudio X González,
las reglas del chat de Sociedad Civil México de Claudio X González. El señorito Claudio, pues que es uno de los animadores del bloque de Sí por México y de la Sociedad Civil México, que es una organización de él, cómo manipulan la plataforma X en contra de Claudia Sheinbaum. El chat de Sociedad Civil México de Claudio X González, que pretende manipular X o X, antes Twitter, contra Claudia Sheinbaum, tiene una serie de reglas a cumplir y tiene que hacer lo que les digan los jefes. En busca de manipular las redes sociales, sobre todo lo que antes era Twitter, que hoy es X, en contra de Claudia Sheinbaum. El chat de Sociedad Civil México de Claudio X González cuenta con una serie de reglas a los participantes. El jueves 14 de marzo, SDP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es el atacar a Claudia Sheinbaum, posicionando tendencias en Twitter o en X de cara a las elecciones 2024. La información que llegó de forma anónima a este medio de comunicación muestra que en el chat se giran instrucciones a los casi 500 miembros lo que deben hacer para manipular la red social. De acuerdo con la información, el grupo de WhatsApp es administrado por varias figuras, que en el caso la exdiputada local del PAN, Ana Lucía Medina, y la periodista Laura Brugués. Entre los datos que fueron entregados, destaca un total de 19 capturas de pantalla y 7 videos en los que se muestra el funcionamiento del chat, cuyo objetivo se describe así: ser ese ejército ciudadano que contribuye a la salvación de nuestra nación. Estos son las capturas de pantalla. Aquí está la Sociedad Civil México, que es de Claudio X González, los dos tuiteros con Xóchitl, todo, aquí están los datos. Es decir, no hay ni una sola duda de que la sociedad civil, esa organización, la red social, Sociedad Civil por México, tiene permitido solamente apoyar a Xochitl Gálvez o a la organización Unidos y las iniciativas que lo conforman, es decir, a toda la derecha, Entonces, sí hay información, está aquí, es Claudio X González. Sin embargo, en una entrevista que tuvo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, pues dice que ella, pues sí sabe, lamenta mucho esto que está pasando, pero no pueden hacer nada. ¿De veras no pueden hacer nada? No quieren hacer nada, que es diferente. A las cosas por su nombre, doña Lencha. Se fue Lencho y quedó doña Lencha. Mire usted, vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Política, sí conocemos, sí sabemos, sí somos sensibles a ello y por supuesto que estaremos muy atentos a este fenómeno. Lo estamos estudiando desde dos ángulos, del ángulo jurídico estrictamente y desde el ángulo de fiscalización. Fueron ya rechazadas 2 quejas en esa materia. Llevamos creo 6 quejas rechazadas en esa materia, presentadas por diferentes fuerzas políticas y todas en el mismo sentido. Sin embargo, está ahorita en investigación en la parte de la fiscalización. Y estando en proceso de investigación, es un tema que no podemos prejuzgar cómo va a salir el resultado. Así que me reservo esa parte, pero ahí está. En este caso, sí tiene herramientas el INE, por ejemplo, y las hemos visto muy activas en algún momento, como lo son las medidas cautelares. Hemos visto, por ejemplo, que a ciudadanos se les pide que bajen una publicación de X, funcionarios lo mismo, ahora una entrevista del presidente, o un spot en donde recientemente a Movimiento Ciudadano se le baja porque lo que está diciendo en el spot no está acreditado, es decir, es difamatorio. Pero lo mismo estamos viendo en estas campañas, que no solamente son anónimas y habría que investigar atrás, sino también son reproducidas en las redes sociales por actores políticos que ahorita están jugando, por ejemplo, funcionarios o actores de oposición que sienten que les favorece la narrativa que se generan en eso. Ellos los reproducen en Twitter y ahí no se ha dicho nada por parte del INE, ahí no ha habido ninguna medida cautelar. ¿Cómo juegan los criterios aquí? Los criterios que utiliza la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto los han ido construyendo a lo largo de la actuación de la propia Comisión. El Instituto trabaja a partir del Consejo General, Junta General Ejecutiva
y las comisiones, que son órganos auxiliares al trabajo del instituto. Y la comisión en especial de quejas y denuncias es una comisión que trabaja prácticamente solita y diario, sin que el resto del colegiado participe en sus deliberaciones, por la prontitud que tiene que tener el tema de las medidas cautelares. Y las medidas cautelares se producen siempre y cuando tengamos una queja presentada en el instituto. Es decir, ya tuvimos, por eso aclaraba que teníamos algunas quejas que han sido rechazadas, porque ante el análisis de la queja presentada, del expediente que se pone a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias, se establece la medida urgente o no de la medida cautelar. Y se suspenden esas actividades y se mandata que se baje, que se suspenda o que se quite de manera definitiva la información que está circulando en las redes, siempre y cuando tengamos una queja. Están los señalamientos de las fuerzas políticas que están hablando de inequidad. ¿En qué sentido? Se decidió establecer una medida cautelar para que se cancelara, se quitara del espacio oficial en redes de una entrevista que fue periodística al presidente de la República. Hubo capacidad de análisis para tomar esta determinación. Hubo también un planteamiento de un partido político, Morena, que pidió que se investigara y se eventualmente buscara una sanción por esas campañas de ataques y violencia verbal en contra de una candidata, la de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y la respuesta fue: no tenemos capacidad, palabras más, palabras menos. ¿Hay un doble rasero? ¿Hay una doble forma de medir circunstancias parecidas en este escenario político, consejera? No, me parece que no. Yo creo que hay que ser contundentes en esto. Ante situación igual, hay criterios que se aplican de manera igual. Ante un evento que se presenta por primera vez con algunas características de otros, se genera un criterio también para darle salida a esa queja. Y si el tribunal observara una desviación en el instituto, también lo marca. También lo marca, nos corrige y lo ha hecho. Y entonces nos coloca en la situación de volver a hacer, reponer todo el procedimiento en razón de los criterios que establece el tribunal. Y regresando al segundo. No, bueno, eso es como la carabina de Ambrosio. O sea, ¿cómo se va a echar la culpa? Sabe que hay un doble rasero. Sabe que cuando es el tema de Xóchitl Gálvez, cuando es el PRIAN, cuando son los Xochilovers, ahí no nos tocan. Y no viene desde doña Lencha, que ella ya sabe. Guadalupe Tadei Zavala sabe perfectamente cómo están sucediendo las cosas. Sabe que es la Comisión de Quejas y Denuncias la que está operando. Sabe que es Claudia Zavala, sabe que es Daniel Rabel, sabe que es Carla Humphrey. Conocen el tema, saben de todo esto. Y todas las calumnias que ha dicho del presidente de la República, Xóchitl Gálvez, ahí no aplica nada. Ahí el INE es ciego. No, sí conocemos esas granjas de bots, pero fíjense que no podemos hacer nada. No. Y como por asuntos de los spots y todo eso que le han bajado, creo 35 al del Movimiento Ciudadano, pues que son contra el PRI. Es muy evidente, el trabajo del INE no está situado en la esfera de la equidad, sino de la inequidad. Lamentablemente, digo lamentablemente porque pues ya ahorita a estas alturas sabemos que el tema relacionado con Guadalupe Tadei Zavala, con el INE, no tiene vuelta atrás, es decir, no creo que no vayan a cambiar las cosas. Dicen, es que vamos a perder si no se compone el INE. No, con más del 50% de la lista nominal sí se va a alcanzar. Y con eso les es prácticamente imposible hacer sus trabajos de algoritmos de ingeniería electoral. Entonces, tranquilos, con el plan C, sí, con el plan C, un voto masivo, copioso, abundante, no pueden hacer sus tranzas.